Gánate un iPhone 17 Pro blanco con Sol FM. Participar es fácil. Suscríbete al canal de YouTube de Sol FM. Sigue nuestra cuenta de Instagram y regístrate escaneando el código QR que aparece en el video o entrando en el enlace del comentario fijo. Completa todos los pasos y estarás participando por este increíble premio. Sol FM te premia. No te quedes fuera. ¿Quién les habla? Y ahora presentamos a nuestro invitado central. Él es un gran amigo. Por demás, también es presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, una institución que definitivamente ha dado una mirada nueva desde que Beni asumió su posición. Y por qué no, lo bueno hay que reconocerlo y hay que decirlo. ¿Cómo estás, querido hermano? Bueno, gracias, Cristian, gracias, Charlie, a todos los amigos que siguen este espacio, que tiene un tiempito que no venía ahora, pero ya estamos aquí de nuevo y de su casa. Me siento así como en mi casa. Además, esta es mi casa. Esta es tu casa. Hermano, te vemos muy activo en el CONADIS. ¿Qué encontraste ahora que ya tienes un tiempo? ¿Qué encontraste y qué has podido construir? Vemos un CONADIS de no existir en la mente y en la percepción de la gente. Vemos un CONADIS activo, que está en escenarios internacionales, que ha logrado escaños internacionales. ¿Qué has podido construir ahí? Mira, realmente ha sido un esfuerzo de equipo, donde el equipo incluso que estaba en CONADIS, de mucha calidad, de mucha formación y preparación, necesitaba algún manejo más, diríamos, de fortalecimiento institucional, reorganización y hasta cierto punto empoderamiento. Efectivamente, el director ejecutivo de CONADIS, Alexis Alcántara, que ha hecho un trabajo importante en materia administrativa, en relanzar muchos procesos. Hoy subimos ya a la plataforma tecnológica nueva. Nosotros estamos trabajando ya en CONADIS Digital, pensando en institución digitalizada, porque las personas con discapacidad que están en sitios remotos requieren apoyo de la tecnología para acortar sus procesos. Y efectivamente ese trabajo lo hicimos, pero no hemos dejado tampoco que ni la IA ni la software nos deje una burbuja, nos deje en Santo Domingo, sino que hemos ido a recorrer el país. Y este fin de semana estuvimos en Nagua con las principales autoridades, gobernadora, el senador, el alcalde, el liderazgo de los diputados y la fuerza viva de las instituciones, apoyando a personas con discapacidad, que veníamos ya hace un tiempo haciendo un trabajo. Se hace el encuentro el sábado, pero continúa trabajándose mucho aspectos. Hay que decir, por ejemplo, el alcalde le demostró a mi equipo de territorio que estaba allá, la licenciada Ibeliza Laureano, Candy Durán, María Suero, unos dispositivos que nosotros son lo que usamos en Santo Domingo, que no son las sillas de ruedas normales, porque las sillas de ruedas que la gente conoce, lo dije aquí aquella que vine, son las de enfermedad, las de traslado, claro, que son las convencionales que están en hospitales, hospitalarias le dicen, para decirlo de una manera más técnica. Y él tiene dispositivos ajustados a la necesidad de las personas, que aquí por donación que se consigan, porque no hay en el mercado local, ningún suplidor local puede entregarla con nadie. Entonces, efectivamente, la que se usa más la todoterreno o la general, pero las que requieren número 14, 16, 18, que tú la puedes subir el peso, tamaño donde tú vives, tiene Peralta una cantidad importante. Entonces, es una alianza estratégica que hacemos con la autoridad municipal para poder ir entonces varias jornadas más y hacer entrega efectiva de lo positivo. Hoy me llamo Robert Polanco, por ejemplo, que vamos a Samaná el día 4 a su levantamiento, porque tenemos jornada de gobierno contigo el día 11, porque nosotros requerimos previamente el levantamiento. Yo no puedo una jornada, llegue todo el que llegue. No, claro, el que va a hacer la información. Pues tú puedes tener un amigo, un primo, demás. Pero las personas con discapacidad hay que hacer un trabajo de tener un diagnóstico. No, y levantarla también, tener esa data actualizada. Un diagnóstico, porque aunque sea visible, hay que saber el grado que tiene de dificultad. Entonces, según eso y medirlo, entonces es un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué hemos encontrado también y qué vamos a poder hacer nosotros? También, no solamente el territorio, sino también las sociedades organizadas, las organizaciones, que son las ASFL, no veían con nadie como parte de ellos, sino como que somos sociedad civil y peleamos contra el gobierno, pero somos parte del Estado. Claro. Y recibo muchas de ellas fondos de CONADIS. Claro. CONADIS da 150 millones de pesos al año y va a aumentar este año a las ASFL mensualmente para sus tareas, porque quienes saben dónde están las personas con discapacidad son ellos. Pero además, como dice la convención, nada para nosotros sin nosotros,
que eso es el que argumentan las personas con discapacidad para hacer políticas públicas, CONADIS tiene un 30% de sus colaboradores con discapacidad. Entonces, cuando tomamos una decisión, el que la toma o el que hace política pública tiene discapacidad. O sea que es un modelo y eso no se estaba viendo. Entonces, aparte de ello, mañana tenemos, por ejemplo, la 4ª mesa del Plan Nacional de Discapacidad que pusimos a circular el diciembre pasado junto al presidente del Palacio Nacional, un plan decenal para encapsular toda la iniciativa que hay. Tú y yo hemos hablado, Charlie, de iniciativa en el Congreso. Claro. ¿Cuántas hay de discapacidad? Toda la semana se meten una. Pero vamos a tener entonces 10 legislaciones, 15 resoluciones, 200 temas. Nos vamos a ir metiéndolo todo en una sombrilla, que es el Plan Nacional de Discapacidad. Y cuando tú tengas una iniciativa, por ejemplo, yo estaba ahora en una reunión de movilidad reducida, al lado de aquí, de una compañía que quiere traer, que tiene vehículos, que tiene demás, y quiere dar servicio masivo aquí. Bueno, tú tienes que tener una SFL por un lado o tienes que irte a licitación, pero es interesante, claro. Porque si nosotros, las personas con discapacidad, sobre todo la adquirida, que le cambia su vida de un momento a otro, le pueden ir a su casa, llevarlo a la terapia, buscarlo, acompañarlo, él y su familia, es algo importante. Entonces, nosotros estamos queriendo que la sociedad vea la persona con discapacidad como un ciudadano igual que nosotros. Entonces, como tú decías, hemos logrado ser vicepresidente de la OEA, en el Comité de Discapacidad. El país no tenía ninguna posición internacional desde el gobierno o desde la institución rectora. Tampoco las instituciones. Sesionamos, por ejemplo, el jueves pasado y tuvimos ahí sesionando el ministro de Salud con nosotros, que es miembro de CONADIS, el Víctor Atala, siempre activo. Estaba Eddie Olivares, ministro de Trabajo también. Estaba el director del CONAPE, estaban varios viceministros. O sea, el liderazgo político del gobierno está presente y las organizaciones que son mayoría en la toma de decisiones del CONADIS había un quórum de 34 o 32 miembros. Entonces, eso permite a nosotros presentar y tener legitimidad cuando hablamos del tema de discapacidad. Así es, Benny, y algo que ha ido creciendo en el país es el turismo de discapacidad. Accesible se llama. Esa empresa que dices pudiese ser un motor inigualable para que se pueda desarrollar ese turismo, porque no es solo traer al discapacitado, brindarle atenciones en un centro con las condiciones, también el manejo, asegurar su movilidad, claro. Entonces, justamente estábamos viendo en los puntos turísticos, Puerto Plata, La Romana, que tienen cruceros principalmente, claro, ese manejo, y tienen ellos los servicios que los brindan en esos lugares. Y como tú dices, Cristian, hay que evolucionar, porque dando nada más de ver la discapacidad de la ayuda, el apoyo económico que está, Hoy yo decía en un foro de autismo que había, internacional, de que ya hay 12,000 niños recibiendo 6,000 pesos mensuales del 2022 para acá, donde 6,000 entraron en el último año y siguen entrando vía Supérate. Entonces, que son iniciativas importantes para que las familias puedan cubrir cualquier gasto mínimo, el tema de las terapias y por qué no está el diagnóstico en alguna parte de algo menor. Entonces, pero está el SENASA Integra, que es un plan que entró para los niños con autismo de 2 a 10 años. Y efectivamente un plan con 3,000 niños en el primer plan piloto y hay 1,000 niños recibiendo los beneficios. Entonces, vamos avanzando en otras modalidades, que no hay que quedarnos solamente en que te doy un apoyo económico y ya me olvido de ti. No, un acompañamiento permanente a las personas con discapacidad. Y en esa labor que vienen realizando, Benny, ¿qué tan cerca estamos de tener realmente un censo de personas con discapacidad para saber realmente dónde están, cómo ayudarlos, cuál es la situación que presentan o cuáles son? Mira, sabes que hay personas que tienen varias situaciones que se complejizan bastante, y hasta para el tema de la colaboración, de la ayuda, de la integración, yo creo que es importante uno manejar los números, y creo que con la labor que vienes haciendo te has acercado bastante a la metodología que sería eficiente. Mira, la verdad que es todo un tema importante. Sin data no se puede hacer política pública. Claro. Eso es un principio básico en la administración pública. Nosotros tenemos el registro administrativo, que es cual certificamos a las personas. Ahí llegamos con la de 26,000 y tanto, y hay 26,000 y tanto personas identificadas con certificado y demás, que es voluntario. Por eso no hay un volumen más inmenso, pero cada día más se van integrando más. Por un lado. Por otro lado, está el Ministerio de Educación Superior, también tiene un registro para estudiantes con discapacidad, y las instituciones de rehabilitación, el CAI, tiene su registro que vamos cruzando para tener una data lo más limpia posible administrativa. Sin embargo, el censo que tú planteas, el censo 2010, el censo 2022 recogió... No lo menciones. No, está bien, pero recogió población, que es abstracto y que es amplio. Sí, pero en materia de discapacidad, tengo que decirte que a pesar de que fue diametralmente diferente al 2010, o sea, de un 12.4% de población en 2010, el 22 te arrojó 4.5% de la población. Ya tú sabes. Pero fue la forma de la metodología de levantamiento, que ahora
en la nueva, vamos a decir, los nuevos lineamientos internacionales exigen usar el set corto de Washington, que antes era abierto. Antes tú tenías capacidad visual porque tú usabas lente. Claro. Y lo dejaban así, ya. Ya. Sin embargo, ahora, usted usa lente, sí. ¿Qué tanto usted no puede utilizar? Usted puede leer, puede O sea, que comer. es profundo, Claro, te va desplegando preguntas y fue mucho más depurada la data. O sea, hay que reconocerlo. A nivel internacional ya se empezó a utilizar, antes era un 15% el número a nivel mundial que La se media. manejaba. Correcto. Ya hoy anda en un 6, un 7% con el set corto de Washington. ¿Tú me entiendes? Porque al final también hay gente que no expresaba tampoco su discapacidad. Claro. Ahí también vino por la pandemia, la gente con discapacidad. Que no se ve a sí mismo como discapacidad. Y no tiene un quisiera tener la diagnóstico cédula. correcto. Y por lo menos reservaban eso. Nosotros manejamos un 10% de la data. O sea, nosotros entendemos que la población dominicana anda alrededor del 10% por otros levantamientos que se ha hecho el SUBEN, por ejemplo. El SUBEN tiene un barrido nacional que te va diciendo porcentualmente las personas que identifica con discapacidad, que son las que pasan entonces a los servicios sociales. Ya el Fondo de Niños con Discapacidad, 12.000 niños, o las pensiones, que ya el año pasado sacamos 850 pensiones, y además salían 50 por año. Y hoy aprobamos, bueno, le tocaría yo decirlo, a mí me matan mucho porque yo doy primicia que no me corresponden a mí. Pero hoy Pero se aprobó, si son buenas hay que hoy se decirla. aprobó una cantidad importante de pensiones que debe salir de aquí a agosto, importante para el país. Donde, Si no hubiesen cancelado la semanal, seguro lo dicen ahí. Exacto. Donde el 10% de lo que van a salir son personas con discapacidad que anden en el número nacional que le hemos pedido a ellos. Ahora bien, Charlie, el Plan Nacional de Discapacidad contempla un levantamiento con la ONU y SUBEN, que estamos trabajando en conjunto, Excelente. para identificar no solo cuántos son, sino quiénes son y dónde Claro, están. eso es clave. Para ponerle rostro a la discapacidad, para hacer política con ellos directamente y para que de alguna manera no se quede nadie atrás. Y para entender, Benny, que yo creo que es muy importante que a veces o casi siempre la discapacidad es vinculada a la pobreza. Sí, correcto. Y no necesariamente la discapacidad se No acerca siempre. a la pobreza. Ujú. Entonces también es bueno crear políticas públicas para esa gente que no necesita una silla de ruedas, quizás no necesita un apoyo del SUBEN, Correcto. pero necesita programas como que llegue aquí movilidad, que aquí haya, que el gobierno pueda garantizar el acceso a una silla de ruedas de calidad. Que las universidades permitan intérpretes. Que exactamente. Maestros sombra, o sea, que se preparen para eso, porque mucha gente no ha podido acceder a una carrera universitaria aún teniendo los recursos porque las universidades y los profesores se resisten a los lineamientos básicos que implican tener una persona ya sea con No, una porque cuesta discapacidad dinero. auditiva. Claro, pero el mismo profesor, aún tú dándole el intérprete o el maestro sombra, se resiste porque dice que es más trabajo para él. Es obligación del Estado hacer Sí. que las universidades cumplan con las reglas y las normas que permitan que esos jóvenes se formen. Mira, estamos transitando de la educación especial a educación inclusiva. Porque antes la visión era como reagrupar al que tiene capacidad, no importa el nivel, ni qué tipo de capacidad tuviera, en un aula. Hoy la visión es que cada estudiante con discapacidad esté con personas con discapacidad. Eso es inclusión. Claro. O sea, si no, la otra es segregación. Entonces, igual los profesorados. Tú estudiabas educación y tú porque te gustaba o porque alguien te decía o porque había algún curso, hacías educación especial. Ahora la idea nuestra es que en el currículum de la formación de educación, no importa la rama que tú tomes, ciencias sociales, matemáticas y demás, sea transversal la educación inclusiva para que el profesorado pueda manejar el tema. Además, decir aquí que los primeros manifestaciones de identificación de una persona con algún tipo o condición son los profesores. Es así. Se dan cuenta por el comportamiento y demás, sobre todo los niños, y tienen que tener la herramienta necesaria. Entonces, sí hay, y hemos avanzado en temas de educación inclusiva, hay maestros sombra, hay intérpretes, falta mucho más, hay una deuda histórica con la discapacidad en el país. En mucho tiempo la discapacidad no fue un tema importante, Prioritario. transversal en el Estado Dominicano, y yo creo que hemos avanzado en la última etapa, y te agradezco el reconocimiento y te reitero, un trabajo en equipo que tiene que ver mucho con la visión del presidente Luis Abinader y su esposa, Raquel Arbaje, que promovió este Fondo de Niñez con Discapacidad, y la misma vicepresidenta hemos estado trabajando el tema y son sensibles a lo mismo. Pero decirte también que de alguna manera el sector privado ha hecho un trabajo importante. Y el sector privado ya no está tomando la discapacidad como un tema de responsabilidad social corporativa, sino como un tema de agregar valor a su institución.
donde la discapacidad tenga un rol fundamental. Lo que está pasando con los bancos comerciales, apoyando las intersecciones de la 27 de febrero, Gran Santo Domingo, inversión directamente en fondos a instituciones. Ahora Refinanza hace unos días a varias fundaciones le dio apoyo permanente, pero no solamente el tema económico, el acompañamiento de la visión que hay. Y nosotros en el Estado Dominicano hemos logrado pasar un indicador en el SISMAP que obliga a las instituciones del Estado a tener un comité de accesibilidad y discapacidad por obligatoriedad. So pena no cumplir, como dice el presidente, que le restringe e incluso cumplir con el porcentaje del 80 puntos para el bono de desempeño del empleado público, para que ustedes sepan, que vean esto. El sector privado estaba mucho más adelantado al sector público. Y ya con esta modalidad que el MAP y nosotros hemos puesto a funcionar, ya todas las instituciones del Estado tienen que tener un comité de discapacidad e inclusión. Más del 85% han cumplido con ello y han recibido charla de trato digno, sensibilización, y están en el proceso de adecuación de los espacios físicos para que sea accesible y adaptado para personas con discapacidad. La página web, hay 50 páginas web ya del gobierno dominicano que tú sientes personas con discapacidad y puedes navegar en ella, no importa la condición que tengan, porque fueron evaluados por ellos mismos y certificados por la óptica, que nosotros hacemos la evaluación para ellos. Entonces, son avances que estamos haciendo. Efectivamente, hay muchas cosas y hay que seguirlo comunicando para que la gente sepa. Se viralizó una imagen, no recuerdo dónde era, de era un local del Estado, no recuerdo si era un ayuntamiento que tenía decíamos así, Secretaría Jurídica, y abajo tenía en braille, pero estaba en el techo, o sea, estaba arriba de la puerta, entonces ¿quién le va a poner? Eso es verdad. Ahí tú te das cuenta que la política pública se está llevando, no es funcional. pero falta quizás más acompañamiento. Porque para lo mismo, hay gente que llegaba con una idea. Yo estuve ahora en el Ayuntamiento de La Romana el fin de semana. Que no debe ser un requisito, sino que debe ser una política pública real por eso y que busque integración. Por eso se llama accesibilidad universal. Claro. Porque todo, comunicacional, actitudinal, accesibilidad, todo. Física y comunicacional y demás. Que el Plan Nacional de Discapacidad, Charlie, está buscando alinear a la gente. Claro. Hay ayuntamientos que por año entendían que estaban haciendo política de inclusión y discapacidad, pero no estaba correcta. La rampa en varias gobernaciones del país, yo para subirla tengo problemas. Yo tengo hernia discal y yo tengo que agarrarme para subir. Sí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque como tú dices, extremo, no es por extremo. Entonces, es la concientización de que tú ya tú tienes la conciencia, ¿verdad? Estás sensibilizado, pero tienes que tener el lineamiento. Entonces, con el MIBET, con Obras Públicas, con los ayuntamientos, tenemos una resolución que se llama Municipios Inclusivos y tiene varias ordenanzas entre ellas que deben ser aprobadas por la sala capitular y poner en funcionamiento para el uso interno del ayuntamiento como la reglamentación en el sector que usted impacte, el municipio que usted impacte. Eso es claro. Y eso permite entonces que cuando tú vas a pedir un plano de aprobación, te pasan tu lineamiento, usted debe cumplir con esto. Y si no cumple, usted no tiene la licencia definitiva de construcción. Claro. Igual MIBET. Y MIBET cuando da la aprobación provisional, le da unos requisitos y en el camino tiene que ir subiendo la evidencia de que usted está cumpliendo. Entonces, ese proceso, hoy la gente de Fonvivienda trabajando para que, como dice la ley, el 15% de las viviendas donde se construye el Estado tiene que ser personas con discapacidad, pero te hacen un segundo piso, ¿cómo lo vas a hacer? O el primer piso, la Sierra no entra porque la apertura de la puerta no es suficiente, el baño no es grande. O sea, hay que tener los lineamientos claros, pero reitero, el ente rector que es CONADIS, de alguna manera está asumiendo el rol que le corresponde. Está haciendo su rol de rectoría, pero está acompañando también. Claro. Y nosotros hemos logrado muchísimas cosas que no publicamos tampoco, porque es nuestra naturaleza hacerlo. Le puedo decir en la charla de gol con San Isidro allá arriba, había una acera que la empresa de transmisión eléctrica estableció de estas torres grandes de energía, que usted sabe que ocupa la acera completa, y el paso de la persona con discapacidad está obstruido, incluso hasta los ciudadanos regulares. Y tuvimos nosotros que hablar con la empresa privada y se dio 50 metros para hacerle un tipo rotonda para que la gente pueda seguir, porque ya está la torre ahí. Entonces, fíjense lo que se puede hacer con acuerdo, consenso. Y no, multemos a la alcaldía. No multamos a la alcaldía. O multemos, a la TED. Sí, está bien. Nosotros notificamos, el TED creo que paga una parte del arreglo. O sea, ellos dieron el terreno y tiene que pagar la otra parte. Tengo pendiente, lo pagaron, pero está ahí. Entonces, efectivamente. Pero ya está el servicio dado. No, y la gente está cruzando sin problema. Entonces, pero eso no se viraliza. ¿Qué se viraliza? El hecho de que la gente puede cruzar. Claro. Pero cuando lo logramos no se viraliza.
Nosotros lo publicamos y lo decimos, pero nuestro interés es que se resuelva. Entonces, efectivamente, pero sí hay cada día más conciencia. Sí, como ustedes dicen, estamos jugando un rol importante. Ya cualquier provincia del país, yo le digo a la gente, vaya a la alcaldía más próxima, que el alcalde de ahí nos va a llamar, porque ya Fedodín está empoderado, Fedomo está empoderado Sodores, está empoderado las gobernaciones, son puntos focal nuestros. Supérate, tú el que tiene instituciones en el Estado de servicios sociales en las provincias, es un punto de nosotros de apoyo, y los diputados, los senadores, son figuras que no permiten a nosotros hacer interseccionalidad y apoyar a personas con discapacidad. Benny Metz está con nosotros. No se muevan, que luego de esta pausa volvemos y vamos a estar conversando un poquito sobre la ley de discapacidad que se conoce en el Congreso Nacional, y Benny ha sido parte esencial de ese proyecto. No se muevan, luego de esta breve pausa regresamos con ¿Qué tenemos radio? Tenemos radio, seguimos conversando con Benny Metz, director del CONADIS. Benny, en el Congreso Nacional se está conociendo en una comisión especial dirigida por la diputada de Santiago, la doctora Mirna López, la Ley General de Discapacidad. Tú has ido varias veces, has sido invitado, yo soy parte de la comisión, y la doctora es bastante activa. La doctora se mantiene siempre invitando a las diversas instituciones para escuchar su parecer, para tratar de que todo lo que se plasme en esa ley sea el producto del consenso y que todas las organizaciones conozcan sus responsabilidades. Correcto. Tú, como director de esta importante institución, ¿cuál es tu valoración del proyecto y los aportes que has hecho? Yo felicito a la Cámara de Diputados porque se ha empoderado del tema y ha coincidido con otra gestión. Se creó una mesa de diálogo y de apoyo a la discapacidad, la inclusión, donde empezaron 15 o 16 diputadas principalmente. Ahí estábamos muy excluidos los hombres, y después se fue integrando más, y hoy en día son casi 40 diputados de diferentes bancadas que están trabajando juntos semanalmente, se reúnen para ver tema de discapacidad. En ese momento planteamos, junto a Mirna López, crear una comisión permanente en la Cámara de Diputados de discapacidad, porque los temas de discapacidad se estaban viendo solamente de vista de derechos, que efectivamente todo tiene que estar en una visión de derechos, pero hay aspectos que tienen que ver en la vida diaria de una persona que posiblemente están más cerca de su intelecto que su derecho. Entonces hay que verlo también. Y su capacidad jurídica para hacer cosas también y ser un sujeto normal en la vida. Y eso generó una sensibilidad importante del presidente de la Cámara. Agradecer al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, que vio con buenos ojos esta iniciativa y creó entonces la comisión especial para el conocimiento de la ley 513, que tiene 13 años ya de vigencia, y hace un tiempo, ya hace 2 años, se hizo un diagnóstico de la misma para ver los aspectos que sí funcionaban o no. Incluso el Plan Nacional de Discapacidad sale del diagnóstico previo que se hizo a la ley, porque era mandatorio incluso a 10 años revisar dónde estamos, como pasa con la Convención mundial, internacional, y como pasa la interamericana, que hay que estar revisando. Hay un decenio que hay que ver. Y efectivamente salieron múltiples cosas, como decirte que hay el FONADIS, hay un Fondo Nacional de Discapacidad que debe tenerse para apoyar las acciones con discapacidad, pero la ley de presupuesto no te lo permite recibir donaciones. Tiene que ser por el gobierno central, por la cuenta única. Tú no tienes, hay otros aspectos que tienen que ver con duplicidad de funciones. No te recoge el SNS porque el Servicio Nacional de Salud sale después que la ley se generó, y por lo cual la competencia que tiene se la da a Salud Pública y a Salud Pública no la tiene. Entonces, de oficio, el SDS te hace una parte importante, pero hay otros aspectos que no. Igual te pasaba con el MAP, no era parte de la ley anterior, y nosotros integramos el MAP ahora en una resolución que emitimos del Directorio Nacional de CONADIS, le integramos igual que el SNS, igual que el CONAMI, igual que CONAPE, igual que el CAIT, que tampoco existía en ese momento. Entonces, fíjate cómo hay instituciones que tienen que ser parte de CONADIS con pleno derecho, voy y voto, que hacemos actividades y trabajamos en conjunto diario, que no estaban recogidas en esa ley 513 porque fueron después de. Y hay otras iniciativas importantes. Ese proyecto de ley que sometió el diputado Juan José Rojas, amigo nuestro, junto a Carmen Leida de Peravia, tiene 17 iniciativas que deben ser reformadas, artículos en la ley que la vemos muy interesante, pero que de alguna manera la ley tiene que ser una reforma general, Charlie. Si nosotros no acogemos solamente a una modificación parcial, vamos a dejar atrás conquistas internacionales que tenemos, incluyendo incorporar el Plan Nacional de Discapacidad como un instrumento ya permanente que se deriva
Estrategia Nacional de Desarrollo y demás. O sea, que tiene un documento ya con base. Porque la ley muchas veces te dice el qué, pero no te da el cómo hacerlo. Y tú tienes un reglamento que te acerca más al cómo, pero un reglamento que solo te norma a la institución. Pero el plan norma al país. Y muchas veces, con haber visto, ¿qué hace CONADIS? Ya no es qué hace CONADIS, qué hace el país por la discapacidad, qué hace las instituciones del Estado Dominicano por la discapacidad, qué tú haces en salud pública, qué haces en educación, qué hace trabajo, qué hace deporte. Entonces, nosotros ahora, con el Plan Nacional de Discapacidad y con el indicador, estamos dentro de las instituciones, con ellos caminando y trabajando bajo una sombrilla, porque cada quien antes hacían iniciativas importantes, pero cada quien por su lado. Disperso todo el mundo. Correcto, entonces duplicábamos esfuerzos. El día 3 de diciembre, el Día Internacional de Discapacidad, habían 27 actividades, pero solo ese día. Hoy el 2, y el 3, y el 4 y el 5. Entonces, ¿qué hicimos la última vez? Nos reunimos con nuestro directorio, con nuestras instituciones amigas, que son parte de CONADIS, hicimos una agenda semanal de actividades. Y ya se celebra no el Día de Discapacidad, la Semana de la Discapacidad. Entonces, eso permite tener mucho más iniciativas. Lo hacemos para el 2 de abril, el Día del Autismo, lo hacemos ahora para el Día de la mayor persona visibilidad, sorda. O sea, en conjunto. no, y trabajamos con ellos en sus temas, porque hay instituciones que tienen especialidad en un tema, pero CONADIS ve todo junto. Entonces, ese proyecto de ley, Charlie, que hemos tenido la posibilidad de ir a varios encuentros de la comisión, que está muy bien estructurada, gente que le duele la discapacidad, porque nadie puede dudar que Mina López es una voz de ellos, Yudel Cadarrosa también, Luis Yali también, me van a matar las otras y los otros, pero tú tienes 3 o 4 representantes de sectores que previo a estar diputadas eran parte de proyectos y de iniciativas, claro, profesoras y demás que han trabajado el tema. Y tú que eres parte, también te reconozco que salió electa la comisión, me llamaste y empezamos a hablar conjuntamente para nosotros trabajar. No es una injerencia del Poder Ejecutivo, es un acompañamiento para seguir los lineamientos, porque cuando vamos al Comité de Derechos Humanos en Ginebra, que fuimos el año pasado a defender el informe país, lo principal que nos atacaron a nosotros fue la falta de armonización legislativa. Había demasiados temas de discapacidad sueltos. Entonces hay que armonizar de alguna manera para que no nos pase a nosotros con algunas legislaciones que están vigentes que no se pueden ejecutar 100%, porque en los POA o las estructuras aprobadas por las instituciones por el MAP no reconocen tal o cual departamento para atender tal o cual discapacidad. Entonces, si no ponen el presupuesto, pero desde antes la estructura para que vaya de la mano, porque por departamento que se ponen los financiamientos de las instituciones. Claro. Los POA se hacen, los planes. Las direcciones. Los planes de organización anuales para poder justificar el gasto, tiene que estar sustentada previamente en las funciones de ese departamento. Entonces yo puedo pedirle a una institución como portuaria que me done 50 sillas de ruedas si en su departamento no está la adquisición de sillas de ruedas. Claro. Porque entonces le van a parar. ¿Dónde hay? No, aquí relajando. No, que el presupuesto le va a decir, tú estás gastando donde no es. Tú tienes que atender el aeropuerto. Ahora, si tu departamento de accesibilidad y de inclusión, como ya lo estamos creando, por lo menos en comité, tú puedes justificar que tú hagas una rampa. Tú puedes justificar que tú hagas cualquier apoyo en los baños, que tengas que hacer una remodelación para ampliar el baño. La inclusión laboral. Tú tienes ya la conciencia de traer más personas y puedes mandar al MAP, mira, necesito contratar 10 personas con algún tipo de discapacidad, pero no para recesionistas ni para coger teléfono. Vamos a integrarlo para que sea, no sé yo, en tráfico de los barcos, en los muelles. No, y no solo eso, que tenga una capacidad y una formación adecuada a lo que ustedes demandan. Y nosotros que desde Portuaria hemos celebrado el aumento de turistas vía crucero, que ya este año vamos a rondar los 3 millones y algo. Tenemos un número importante de cruceristas que vienen con alguna discapacidad. Correcto. Y verdaderamente queremos crecer en cruceristas, queremos que gasten más en el país, pero si no creamos juntos las condiciones para que ese crucerista pueda bajar de la embarcación y vivir el turismo que puede presentar la República Dominicana, que es inmenso e infinito, pero tenemos que crear las condiciones con los turoperadores, con la alcaldía. Con la alcaldía, ahora con quienes reciben al se está trabajando en la ciudad colonial una intervención para hacerla más accesible. Puerto Plata también está en el mismo camino y varios puntos importantes donde llegan los turistas a hacer ese proceso.
Benny, ¿en qué estás en política? Porque pero- si tú creías que yo te Pero iba a tú dejar dices que para Charlie dijo que, espérate. Charlie, que no dice dónde hay, dónde hay. ¿A quién es tú? Sí, no. Hablando de portuario, me imagino. Pero ¿no? antes de salirnos del tema de Conadis, y también hay que hablar de fútbol con Benny. También. Mundial. A Benny hay que darle 2 programas. Yo estoy pendiente aquí a los resultados de la cosa. Benny, el tema de la ley del trastorno autista, de la aplicación. Hay muchas quejas con el tema. La gente dice se aprobó 2023, no se ha logrado. ¿Qué pie está parada la aplicación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se está aplicando? Hay cosas que la gente desconoce. Yo creo que lo que hablábamos antes, a veces yo fui parte, y siempre lo digo, de la sociedad civil, como ustedes dos, por el grupo La Peña por Mejor País, apoyamos que el país tuviera una ley de autismo. Había un movimiento que nos presentó la iniciativa. Yo ni pensaba estar ni siquiera, aunque estaba en el seguro del Banco del Estado, en el seguro de reserva, hicimos un seguro que cubría terapias de autismo. Sí. O sea que estábamos en el camino. Después estuve en presidencia y me tocó trabajar el reglamento como viceministro de la ley 3423. Y ahora en CONADIS me toca fiscalizar y supervisar la aplicabilidad de la misma. Yo creo que lo que hablamos anteriormente tiene un componente de que en este proceso de reforma, por eso decía que la ley 513 tiene que ser una ley general, porque la ley 513 no tiene temas de autismo directamente, que hay que incorporarlo, porque hay muchas modalidades que hay, y hay una ley incluso también de lengua de señas. Claro. Hay una ley en el Congreso para el braille. Entonces, yo creo que lo que nos decían los organismos internacionales y nos recomiendan es buscar una ley más amplia, general, que todo pueda caber y que demos por la misma trayectoria. Porque CONADIS no puede casarse solamente con una legislación. Tiene que asumir un solo tipo de discapacidad. Tenemos multiplicidad de discapacidades y sectores. Los amigos que trabajan parálisis cerebral me exigen también tener su legislación. Claro. Igual la movilidad reducida, la sordoceguera. O sea que mañana ahí se celebra el Día de Sordoceguera. Entonces hay muchos temas que nosotros tenemos que trabajar, verlo con cabeza fría para que se puedan ejecutar. Si hemos avanzado, Charlie, si tenemos nosotros una cantidad de iniciativas que se evidencian. Hablé del programa de cobertura del SENASA, que ya hay 1,000 niños en ese programa, que de terapias, de diagnóstico, de acompañamiento, que la idea es que el primer plan piloto son 3,000 y ya hay 1,000 niños recibiendo esto. Hablaba del Fondo Ñe con discapacidad, que ya hay 12,000 niños, donde el 60% son niños con autismo. Hablé de las pensiones, una gran cantidad de los que salen en pensiones tienen autismo, porque hay autistas adultos mayores de edad. Claro. Y tú tienes también entonces en la educación, que se va avanzando en la educación inclusiva, como decía, que inclusive el tema de tránsito de la vida adulta. Hay un proyecto interesante que el sector privado está llevando con Infotep, y estamos acompañando, y está en la universidad trabajando, que es de turismo y hotelería para personas con discapacidad dentro del espectro autista, neurodivergente, Down, que ya se han formado 50 jóvenes, ya saben manejar tema hotelero, como bartender, mesero, en la cocina como chef, y ya hay 20 ubicados en hoteles y restaurantes en la capital. Usted va a dar a la capital y le va a atender una persona neurodivergente. Y esa data sí es importante. Eso es dato. O sea, esos son conquistas que se están logrando y va paso a paso. Muchísimas gracias, Benny. ¿Senador o alcalde de San Cristóbal? No. Ya yo estoy enfocado en que quitándome el traje de CONADIS, en que el país, el presidente termine bien sobre el gobierno, y que uno de los nuestros pueda suceder el gobierno del presidente Luis Abinader y continuar esa visión de cambio en el país. No hay elegido. ¿Quién gana el mundial? Ay. Yo soy argentino, pero como dominicano y como comisionado de fútbol, yo creo que es una competición muy interesante. Hay equipos que han dado sorpresa en este mundial. Esperemos. Bueno, señores, muchísimas gracias a Benny Mex, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, definitivamente haciendo camino al andar. Felicidades, Benny. Desde aquí estamos muy orgullosos de tu trabajo y esperamos una próxima promoción en agosto. Ay. Señores, muchas gracias. Nos que vemos sea por el lo- lunes.